Bueno, hoy voy a empezar la jornada hablando de una patología muy prevalente, ya sea en nuestra institución y en nuestro país, que es la afasia. Voy a hablar del abordaje del paciente afásico en la rehabilitación. Bueno, en primera medida siempre es necesario conocer lo que es el lenguaje, que es la facultad que tiene todo ser humano de expresarse con un otro a través de un sistema de sonidos articulados, que es lo que sería el habla, o a través de otro sistema de signos, como puede ser la escritura, la comunicación alternativa. Y el lenguaje no es un sistema a todo nada, sino que algunas habilidades pueden perderse y otras pueden conservarse. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque nos permite establecer distintas relaciones sociales, tener una vida social, conocimiento del mundo, regula nuestras emociones y la conducta, y a su vez nos permite lo que es el desarrollo del pensamiento. Bueno, la afasia es un déficit en el lenguaje que se produce principalmente en un cerebro maduro y que se enfoca en lo que es las áreas que se dedican a esta habilidad, en la mayoría de las personas es en nuestro hemisferio izquierdo, y que produce una alteración de lo que es el lenguaje y que puede generar un déficit tanto en la producción como en la comprensión del mismo. Bueno, actualmente no hay una estadística, lamentablemente. Esto lo extraje de un paper del año 2016, está bastante desactualizado, en donde se calcula por extrapolación que en Argentina están afectadas por afasia 1 de cada 250 personas por cualquier causa, y anualmente se producen 5.000 casos nuevos, en donde 1.850 corresponden a lo que es el conurbano y a la ciudad de Buenos Aires, y se cree que hay una población estable de pacientes con afasia de 274.000 en todo el país, pero solo el 1% reconoce lo que son el alcance y los problemas que trae esta patología. Como dije, actualmente no hay una estadística, sí, por ahí cuando algún famoso sufre esta patología, ahí se empieza a hablar un poco del tema, y la presidenta de la Fundación de Afasia Argentina estableció que hay alrededor de 4.000 y 5.000 casos nuevos al año. Bueno, lo que hice yo fue hacer como una estadística propia. Tomé una muestra de 80 pacientes que estuvieron en el área de internación en nuestra clínica desde septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022. Dentro de esta población de pacientes, un 48,8% tuvieron accidente cerebrovascular, un 16,3% tuvieron lesión medular, un 10% tuvieron polineuropatía del paciente crítico, 6,3% pacientes con secuelas de COVID, 5% traumatismo encefalocraniano y un 13,8% de pacientes con otras patologías. De esos pacientes que sufrieron accidente cerebrovascular, un 39,1% sufrieron afasia. Bien, cuando nosotros hablamos de afasia es necesario clasificar los distintos tipos de afasia. En este caso tenemos un enfoque neuroanatómico que nosotros en lo que es la clínica diaria no lo utilizamos porque no nos aporta muchos datos para lo que es el abordaje del paciente. Este enfoque se basa en lo que es la localización de la lesión y en base a si el paciente es fluente o no, es decir, si habla o no, si comprende o si repite, que no es lo mismo que ser fluente. Entonces, ¿qué pasa con esta diferencia, o sea, con esta división? No permite comparar datos entre pacientes, hay muchos pacientes que tienen el mismo tipo de afasia pero con características diferentes, entonces no nos aportan muchos datos para poder abordar a ese paciente y poder rehabilitarlo. Sí utilizamos lo que es el enfoque de la neuropsicología cognitiva, que uno lo ve y es como que impacta, es como mucho, pero es lo que usamos todos los días en la clínica para saber qué habilidades el paciente conserva y cuáles ha perdido, y en base a eso abordar su tratamiento. Cuando hablamos de lo que es este enfoque, la neuropsicología cognitiva establece de que en nuestro cerebro el lenguaje se organiza a través de módulos, es decir, habla de la modularidad de la mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacemos como con estos casilleros vacíos, o sea que es innato, tiene la característica de ser innato. Nosotros nacemos con estos casilleros y a medida que nos desarrollamos vamos exponiéndonos a distintas experiencias, a distintos estímulos y los vamos a ir llenando.
¿Con qué? Con palabras que alguna vez escuchamos, con palabras que pronunciamos, con las que alguna vez leímos o escribimos y con distintos conceptos. Cada uno de estos módulos analiza cierta información, no todos hacen todo. Y se van a activar dependiendo de la activación de algunos otros previos. Sobre todo, estos tienen una activación obligatoria. ¿Qué quiere decir? Si yo a ustedes les digo la palabra perro, automáticamente van a asociar una imagen, van a saber que tiene 4 patas, que tiene orejas, que tiene cola larga, cola corta. Pero si ustedes quieren, pueden o no decir la palabra en voz alta o no escribirla. No es necesario. Estos, que son los llamados de entrada, son activados automáticamente. Pero no es necesario esto de los de salida. Bien, cuando nosotros dividimos este esquema a la mitad superior nos permite comprender, porque son las palabras que yo escucho y analizo, asocio un concepto, lo mismo que las palabras que leo. La mitad hacia abajo me permite expresarme, ya sea a través del lenguaje oral o a través de la escritura. Este me permite analizar lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El léxico de entrada auditivo va a juntar todas las palabras que yo alguna vez escuché en mi vida. Lo mismo que el léxico de entrada visual, todas las palabras que alguna vez leí. Los léxicos de salida son las etiquetas de las palabras que alguna vez pronuncié y las que alguna vez escribí. Cuando hablo de los retenes fonémicos o grafémicos, son módulos de memoria a corto plazo. Cuando yo voy a escribir, lo que hago es retener la información, las letras que siguen sucesivamente para poder escribirlas. Muy bien. Como dije, estos son para toda la vida. O sea, uno los tiene y los va desarrollando y algunos de estos, con la patología, con la afasia, pueden perderse. Y nuestra idea es volver a reconectarlo para que el paciente se vuelva a comunicar. ¿Sí? ¿Por qué hoy dije que puedo hablar, o sea, puedo no hablar, pero sí puedo repetir? ¿Por qué? Porque tengo este atajo en el cual yo escucho la palabra, entiendo los distintos sonidos y los expreso, sin siquiera entrar a un concepto, sin saber qué significa. El sistema semántico es único, es amodal, ¿sí? Es para todos los léxicos y el mismo, ¿sí? Bien. Se me fue a mí. Bien. ¿Qué pasa cuando yo no encuentro la palabra que quiero decir? Sé lo que es esto, pero no me sale, tengo la palabra en la punta de la lengua. Se produce lo que es la anomia, que es una dificultad para encontrar la palabra justa en el momento que yo la necesito. Y es común a todos los tipos de afasia, ¿sí? Y se manifiesta porque el paciente se toma mucho tiempo en encontrar la palabra, o hace lo que se llama perífrasis de uso, es decir, me empieza a describir, me dice tiene 4 patas, me siento, pero no me dice silla. Las parafasias, por ahí no me dice perro, pero me dice otro animal, o me dice algún otro animal de características similares. Y los tanteos, perro, ¿sí? Empieza a jugar con esos sonidos hasta que obtiene la palabra. Y existen diferentes tipos de anomia. Miren, ¿me volvés a una atrás? Sí, amigo. Cuando yo no encuentro el concepto de la palabra que quiero decir, se produce una anomia semántica. Cuando yo sé, sí, tiene 4 patas, pero no encuentro la etiqueta de la palabra, es una anomia léxica. Y si yo tengo la etiqueta del concepto, pero no puedo acceder a los distintos sonidos, se produce lo que es una anomia fonológica. Bueno, cuando el paciente no puede encontrar esa palabra, empieza a cometer un montón de errores, ¿sí? Uno de ellos son parafasia semántica. No me puede decir perro, me dice lobo, me dice otro animal, gato. Efecto de dominio semántico, muchos pacientes por ahí tienen un mejor desempeño con seres vivos que con objetos inanimados. Efecto de categoría, muchos por ahí tienen un mejor desempeño con animales domésticos que animales salvajes. Efecto de frecuencia léxica, siempre a los pacientes les va a salir la palabra de mayor uso cotidiano, ¿sí? Las que usan más en su vocabulario.
Errores formales o visuales, que se da sobre todo en la lectura y en la escritura, en donde el paciente por ahí, en vez de leer la palabra que dice, te dice otra parecida, por ejemplo, en vez de cereza, pereza. Efectos de longitud, las palabras muy largas son más difíciles de pronunciar, sobre todo si recurrimos a los retenes que dijimos hoy, esta memoria a corto plazo. Y lo que son las parafasias fonémicas o grafémicas, en donde el paciente agrega una sílaba, la saca, la cambia de lugar, a manera de que se forma otra palabra distinta o una palabra que no existe. En este caso, nos da un montón de datos. Todo esto que nosotros trabajamos nos aporta y nos permite saber qué módulos están bien y qué módulos hay que trabajar. Y sobre todo es importante conocer al paciente. Yo necesito saber de qué estudió, de qué trabajó, a qué se dedicó, para poder abordar esas palabras, esos conceptos, y que pueda recuperar su vida lo mejor posible. A continuación, yo muestro una serie de videos que son pacientes de la clínica y que están cometiendo estos errores. Entonces, para que sea mucho más fácil y puedan observarlo. En este caso, en el primer video, la paciente tiene que nombrar las imágenes que tiene en la hoja. Gato, sí. Helicóptero, lechuga. Empieza con un tanteo, el helicóptero hasta que le sale. En el siguiente video tiene que nombrar palabras que empiecen con M. Latencias. Dice dos palabras y no encuentra más. Las repite. En la siguiente, también, la paciente tiene que nombrar las imágenes que observan la hoja. Casa, auto, una cámara de fotografía. Bien. Bien, ahí la paciente hace una parafasia fonémica. La cámara empieza a jugar con esos sonidos hasta que logra lo que es la palabra clave. En este caso, la paciente tiene que hacer una oración sencilla, como usamos todos, sujeto, verbo, objeto, con la palabra primavera. La primavera está, cuando está, la primavera se está... Bien, empieza con el enunciado y no llega a ninguna oración clave y la latencia la vuelve a repetir. En la siguiente yo le doy a la paciente una orden verbal compleja. Le pido que haga dos acciones sucesivas, pero en un cierto orden, cambiado. Tocate el pelo después de rascar tu hombro. Lo hace en el orden tal cual lo escucha, no puede interpretar ese después. En este caso, el paciente tiene que hacer una oración con la palabra auto. Yendo del auto, manejando mi hermana y mi mamá. De repente miraban por la ventana y vi viendo a un señor de barba. Se creyeron que era un amigo, frenaron el auto y no era. Bien. Una oración que no termina diciendo nada, empieza a explicar un montón de cosas que no van a la oración y no tiene un sentido, no tiene una coherencia, ¿sí? En este caso decidí no taparle la cara porque es un paciente reciente de la clínica, joven, que no es fluente, no logra repetir, en cuanto a la comprensión está mejorando, pero le costaba bastante. Y en este caso mi compañera le pide que nombre qué es lo que tiene acá en la imagen. ¿Qué es esto? Miren lo que es la expresión en su cara.
no lo logra, una latencia, mi compañera lo facilita, le da la primera sílaba. Acá tenemos 4 palabras. Apoyo de la palabra escrita. ¿Cuál sería esta? Vemos si tiene la ruta de lectura conservada. No lo logra. Mi compañera se los empieza a leer ¿Es en voz una alta. iglesia? Le permite otra entrada, la auditiva. Es escuela. ¿No? No decidí no taparle la cara por una cuestión de que ustedes puedan observar que es una patología muy frustrante. Como conclusión quería decirles esto. La afasia es una discapacidad adquirida que se produce en un cerebro maduro, en una persona que tiene un desarrollo en su vida, su trabajo, y de forma abrupta pierde la capacidad de comunicarse con el resto. Muchas veces se asocia a unos problemas cognitivos, dificultades motoras. Entonces, esto genera que un paciente que tenía la capacidad de desarrollarse por sí solo, tenga dependencia de otra persona, no se pueda comunicar. Entonces, hace que el paciente se aísle. Muchos pacientes toman, como en el caso del último, eligen no decir nada, no sale ni un sonido por miedo a equivocarse o porque sabe que no le sale. Nosotros hablamos mucho con la familia, con el paciente, le decimos que bueno, que es una patología frustrante, pero hay que tener paciencia, que no hay que hablar por ellos, porque muchas veces el otro es más ansioso que el paciente y quiere responder, entonces habla por ellos, lo apura. En ese caso no es algo positivo, sino que lo que queremos lograr en la institución es que el paciente logre la mayor independencia posible y volver a una vida lo más, digamos, normal para él posible.